Esperado el momento de la entrevista y hoy tenemos un tema muy interesante e importante para el cual hemos podido contactar con un investigador. Él es licenciado en Historia y Geografía, artista plástico, gestor cultural, que se llama Filomón Cóndor Vázquez. Él nos atiende eh, desde Junín, ¿no? Desde la provincia de Junín. Así que le damos la más cordial bienvenida al maestro Filomón. Jorge, Perfecto. cuéntame. Entonces, queríamos que usted nos ubicara en tiempo y espacio el lugar de Junín, ¿no? Hablemos Sí, primero Junín, sobre claro. su provincia. Cuéntenos cómo es este lugar y el área geográfica en la que se desarrolla la batalla de Junín. Claro, porque no. Junín, en sí, el pueblo de Junín se haya ubicado a 4.105 metros sobre el nivel del mar. Está dentro de la cordillera de los Andes, cerca al nudo de Pasco, lo cual también es parte, corresponde al lago Chinchaycocha, ¿no? El más grande e importante en extensión y altitud en Perú y América después del lago Titicaca. Bueno, Ujú. eh, el área donde se desarrolla prácticamente la batalla de Junín es bordeando entre los lugares este y oeste, entre noroeste de la provincia de Junín, prácticamente, donde se desarrolla en sí la batalla. Ajá, La muy bien. batalla en sí. La batalla ha conocido por muchos la batalla sin humo porque prácticamente no se disparó ningún arma de fuego. El encuentro fue a sables, espadas, ¿no? Y en ese contexto se desarrolló la batalla. Ujú. Queríamos saber Ya, cuáles son los ejércitos que se enfrentan en la batalla de Junín. claro, claro. En sí, prácticamente en términos ideológicos, si se quiere decir, parte de dos bandos, digamos, en este encuentro, los liberales, ¿no? Y los absolutistas. Los liberales, entre los liberales, esa ideología que ya llegaba al continente americano era prácticamente venido desde Europa, como también el absolutismo. Y en todo caso, los liberales eran prácticamente quienes pertenecían o correspondían al ejército libertador, al ejército independentista, como lo llaman otros, también al ejército patriota. Ujú. Y los absolutistas, todo referente al ejército realista o al ejército español, quienes ellos no querían seguir imponiendo su política económico y las diferencias sociales dentro de Perú y América. Y el centro político militar social de la época colonial estaba pues en el Perú. El Perú era donde prácticamente el ejército realista estaba ahí, como se dice, vivito y coleando, después inclusive de la proclama del 28 de julio, ¿no? Por San Martín, donde proclama la independencia, pero Ujú. prácticamente independencia entre comillas. En todo caso, el ejército español seguía aquí en el Perú, completo, seguía tanto en el Alto Perú y por el centro del Perú, en grandes cantidades, si se quiere decir. Ujú. Entonces es así donde San Martín, al querer implantar un gobierno al estilo europeo, no logra ese objetivo. Inclusive van emisarios a Europa a buscar un rey para que pueda venir acá al Perú, para que pueda implantarse como gobierno. No lo logra, entonces es así que San Martín se va del Perú y luego el Congreso peruano invita a Bolívar a venir a Perú como ayuda, apoyo para de esta manera empezar las luchas por la independencia. Ujú. Bien, maestro, háblenos de los principales
personajes históricos que van a participar en esta batalla, tanto del lado realista como del Libertador. Claro, claro. Por ejemplo, del lado patriota estaba prácticamente los oficiales tomando, por ejemplo, Mariano Necochea, Alejo Bruix, ¿no? Isidoro Suárez, argentino, Guillermo Miller, inglés, ¿no? Lucas Carvajal, que estaba a cargo de la caballería colombiana, Otto Braun, por ejemplo, un alemán, también quien estuvo a cargo de los granaderos de Colombia. Y luego por el otro bando estaba pues Canterac y otros oficiales al mando, ¿no? Que estaban ahí prestos a lograr la victoria, entre comillas, que ellos querían, ¿no? Contra el ejército patriota. Y hay que tener en cuenta también que el ejército realista, ¿no? Era, entre comillas, invencible. Nunca habían perdido en ninguna batalla dentro de América del Sur. Entonces era invencible, era a tal punto que cualquier ejército venido de cualquier lugar le temían al ejército español o realista en ese momento. Uh-huh. Bien, maestro, el desarrollo de la batalla, así a grandes rasgos, lamentablemente es por el tiempo, ¿no? Pero claro. A grandes rasgos el desarrollo de la batalla, y luego yo quisiera que usted nos cuente dos aspectos. Primero, se habla de un militar que se rebela a las órdenes de Bolívar y al final eso tiene resultados positivos para la batalla, para el lado libertador, y el otro aspecto es el papel que juega el pueblo en esa batalla. Exactamente. Y bueno, que te digo, durante el desarrollo de la batalla, prácticamente los dos ejércitos se encuentran tanto por el lado este y oeste. Por el lado oeste venía el ejército realista y por el lado oeste del lago Chinchicocha, digamos así, el ejército patriota. Tal es así que de todo el proceso que se inició Bolívar con su arenga en Ranca, Cerro de Pasco, y luego con eso fue el 2 de agosto, y luego ya con el proceso del recorrido se encuentran pues un 6 de agosto a las 4 de la tarde frente a frente el ejército realista y el ejército patriota. Tal es así que los del ejército realista estaban estratégicamente, de acuerdo al área geográfica, listos y prestos, y que tenían más a favor la geografía para que puedan tener una victoria. A diferencia que el ejército patriota estaba en una colina, bajando de una colina para que recién se pusieran en orden de batalla. ¿Y qué pasó en ese momento? Entonces, en ese momento, Bolívar ordena el ataque. Tanto es así, Mariano Necochea y Miller, el inglés Miller, con sus granaderos a caballo, ambos, obviamente con su grupo, ¿no?, de batallones a caballo, entran al choque con el ejército realista, a cargo de esos dos oficiales patriotas. Tanto es así que el ejército realista, en el desarrollo de la batalla, salen triunfantes. Tal es así que les hace retroceder a estos dos grandes oficiales. Y aquí también hay mucha controversia, hay muchos historiadores que dicen que hablan que no ocurrió eso de la desobediencia de Errázuriz, pero algunos historiadores le dan más peso sobre eso. Lo que ocurrió es durante el desarrollo de la batalla, ¿no? Isidoro Suárez, que entonces tenía 23 años, que estaba al mando, ¿no?, de un grupo de caballería, estaba en la retaguardia, parapetrado, digamos, escondido, entre comillas, y llama a Errázuriz y le dice: Errázuriz, vete ahorita a pedir permiso al general de la Mar para poder entrar en acción, en vista que los dos bandos de la caballería peruana que habían ingresado a la batalla estaban perdiendo, estaban en retroceso, estaban en desmande. Entonces, ¿qué hizo en ese momento
Errázuriz fue, ¿no?, a encontrarse con el general de la Mar, y la respuesta de la Mar era de que no, que retrocedieran, que se alejaran, o por no decirlo, que ya dejen el campo de batalla. En ese momento Errázuriz regresó donde Isidoro Suárez, y al exigir, tanto es así, en el proceso del diálogo, al exigir con mando no militar y al exigir la respuesta de cuál es, no, si van a entrar a la batalla o nos vamos a retirar, entonces Errázuriz ahí le dice, no, entremos a la batalla, no contraviniendo las órdenes de la Mar. Pero para eso ya, antes de eso, Bolívar, donde se encontraba en el cerro más alto del campo de la batalla, se había ido, dejando ya la idea por perdido la batalla en busca de la infantería para poder venir recién y de repente encontrarse con el ejército realista. O sea, en otras palabras, Bolívar ya no vio todo este proceso de cuando Errázuriz entró a la batalla, no, conjuntamente con Isidoro Suárez, contraviniendo las órdenes de la Mar. Entonces es así y ojo, hay que tener en cuenta, el grupo de los soldados que conformaban Isidoro Suárez y Errázuriz eran mayormente conformados por montoneros. Y ahí justo la pregunta que me hacía sobre el papel más importante que jugó los montoneros, o sea, el pueblo en sí, en la batalla de Junín. Entonces, de acuerdo al desarrollo de la batalla, quienes lograron esta victoria en sí fue prácticamente los montoneros, ¿no?, quienes ellos conjuntamente con Isidoro Suárez y Errázuriz entraron a la acción de batalla y salieron triunfantes, ¿no? Y eso mismo casi sucedió en Ayacucho también, ¿no? En Ayacucho, donde los montoneros jugaron un papel muy importante. Maestro, disculpe, ¿se conoce el nombre de los líderes de los montoneros o guerrilleros que participaron en la batalla de Junín? Claro que sí. Tenemos varios montoneros quienes estuvieron presentes. Pero ¿qué pasa aquí? De acuerdo una vez finalizado la batalla tanto de Junín y también mencionaron la batalla de Ayacucho, aunque no tanto hubo batalla en Ayacucho, en los partes militares poco o nada informan sobre el papel que jugaron los oficiales, los altos mandos, digamos así, de los montoneros, Jorge. Entonces, esto quiere decir que la historia ha sido escrita de acuerdo a los intereses de los oficiales, tanto argentinos, colombianos, venezolanos. O sea, elitizaron el parte de guerra. Por ejemplo, Marcelino Carreño, por ejemplo, Otero, por ejemplo, dentro del grupo de los montoneros. Y muchos juninos, muchos de prácticamente la región andina central, muchos montoneros jugaron un papel muy importante en todas las luchas de la independencia, principalmente en la batalla de Junín. ¿Y cuánto tiempo duró la batalla? No pasó de una hora, entre 45 minutos y 50 minutos duró la batalla, porque fue una batalla. Pero aquí hay que acotar una cosa muy importante. En el ejército realista han sido obligados a conformar ello gente del pueblo, es decir, gente campesina, gente peruana, obligados a participar al lado de los realistas, al lado de los españoles. Entonces, ¿qué pasó en ese momento durante la batalla? Hay muchos dicen también, por ahí hay teorías, hay hipótesis, dicen también que no hubo tanto así una batalla en sí en Junín. Entonces, esto se debe que en el momento del choque de los ambos ejércitos, muchos soldados se fueron al desbande, abandonaron la batalla, eso por el bando del ejército realista, del ejército español. Entonces, es una de las causas principales de que también
¿no? Esta batalla ha sido fugaz por el mismo tiempo, ¿no? Porque después ya de la batalla, muchas partes de guerra y otros que hayan estado ahí presentes en la batalla cuentan eso, escriben eso, lo que ha sucedido, ¿no? Durante la batalla de Junín. Maestro, entonces, por lo que usted nos cuenta, podemos inferir tal vez, aproximarnos a pensar de que elitizaron el parte de guerra, los oficiales, invisibilizaron a los montoneros de alguna forma, y también usted nos cuenta que ese desbande de parte de los soldados del ejército realista no sería tanto por un temor o cobardía, sino porque estarían enfrentándose pueblo contra pueblo, sangre contra sangre, y parece que también eso jugó o tuvo un peso importante para el desarrollo de la batalla. Exactamente, Jorge. Eso es el detalle, eso es una de las causas también para que esta batalla prácticamente fuera así, se desarrollara de esa forma. Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, más aún se vio estas características del abandono del ejército, parte del ejército realista. Y hay muchos, por ejemplo, soldados, al no recibir las órdenes de los oficiales realistas, los mataron, los aniquilaron y se desbandaron, se escaparon, se fugaron los que participaban en el ejército realista. Y eso está escrito en muchos documentos, ¿no? de esa época. Inclusive muchos soldados realistas que conformaban el ejército realista peruanos, inclusive se suicidaron, ¿no? Se fueron a los lugares más altos, se dieron al barranco. Y eso está escrito en varias partes de las fuentes escritas de esa época. Interesantísimo. Maestro, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta batalla, la batalla de Junín, para el pueblo de Junín? Mira, Jorge, la batalla de Junín fue el inicio, el preámbulo de la independencia del yugo español. Y muchos historiadores, como le decía anteriormente, no lo escriben de esa forma, no les importa escribir de esa forma porque escriben a intereses, porque las consecuencias fueron muchas. Claro, en ese momento la batalla de Junín, como se salió victorioso ahí, porque prácticamente, por ejemplo, los del ejército realista dejaron más de 400 caballos ensillados en su fuga, en su escape. Entonces todo ello ha conformado de que el ejército patriota se preparara más, se alistara más, llegando inclusive a la batalla de Ayacucho. Pero acá una cosa muy importante, cuando hablamos de consecuencias, Jorge, te voy a leer, por ejemplo, lo que pasó a consecuencia de la batalla de Junín y Ayacucho. Se firmó, como muy bien se sabe, la capitulación. En una de las estipulaciones de esta capitulación dice lo siguiente, dice Jorge, escuche: los españoles, dice, podían irse a España con pasajes pagados por el Perú. Sus propiedades serían respetadas, las deudas contraídas por el virrey para solventar las guerras contra la independencia sudamericana serían cubiertas por el Estado peruano. Imagínate, Jorge. O sea, los que han vencido con esta capitulación estaríamos llegando como si fuese nosotros los vencidos. No hemos logrado nada importante en este aspecto. La gente española con altos cargos, ¿no? Todo ello se podían quedar en el Perú si se quisiera, en América, con todos sus propiedades, con todos sus esclavos, todo, y no pasaba nada. Ahora, si se querían ir a su tierra, a España, el Estado peruano les daba su pasaje. Había que pagarles encima. Entonces, una situación pues gravísima que ocurrió en esta capitulación. Y hay muchas más estipulaciones más. Dice acá, dice, los soldados del ejército colonial que quisieran enrolarse a las filas independientes serían admitidos en el mismo grado y antigüedad.
Los funcionarios y empleados virreinales tenían derecho a conservar sus cargos, funciones, y si tenían esclavos, también tener sus esclavos, etcétera, etcétera. Imagínense. O sea, un oficial español, si quería, seguir hablando patriota con los mismos cargos, con todo eso, imagínense. En otras palabras, los que verdaderamente el pueblo que estaba buscando una verdadera independencia, es decir, una verdadera libertad, es decir, en muchos aspectos, principalmente en el aspecto económico, social, no se logró. Eso ya las consecuencias se vienen ya a inicios de la época de la República, con la aparición de caudillos, etcétera, etcétera, donde se mataban para ser presidente del Perú, grupos de militares, etcétera, un caos total. Terrible, y esa herencia hasta ahora se vive. Sí, así es. Terrible esto que nos cuenta, maestro. Hablemos de la trascendencia de la batalla de Junín para la historia del Perú. ¿Cómo es que nosotros, los peruanos de esta época, tenemos que pensar o repensar la importancia de esta batalla? Claro. Por ejemplo, durante el desarrollo de las luchas de la independencia, Bolívar estratégicamente se fue a la región andina central como estrategia para que se desarrolle ahí una batalla entre los realistas y patriotas. No había otro lugar. Entonces Bolívar escogió por su trascendencia. ¿Por qué? Porque alrededor de la región andina centro, la gente es colaboradora, la gente prestaba todo el apoyo al ejército patriota, a diferencia del lado realista. Tal es así, por ejemplo, un 12 de mayo de 1821, el pueblo de Junín fue masacrado, donde mataron ancianos, jóvenes y niños, ¿no? Por simple y sencillamente de que por brindar apoyo al ejército patriota, así los desapareció a la gente del pueblo de Junín. Entonces, por su trascendencia, la batalla de Junín es importante, porque desde ese punto de vista, desde ese mismo momento de cuando termina la batalla de Junín, será la idea de grito de libertad, será la idea de grito de independencia, ¿no? Por parte del yugo español, quienes nos dominaban, nos explotaban, ¿no? Ya sea económicamente, socialmente, quiere decir la segregación racial, ¿no? Y eso hasta ahora se vive todo eso. Entonces, por su trascendencia significa eso. Ahí partió la verdadera independencia del Perú, en Junín. En Junín se dio. Y la Ayacucho prácticamente fue pues con una ceremonia, todo eso, una escaramuza, pero fugaz y rápida, y ahí terminó. Inclusive realizaron a los realistas, hicieron su reunión por unos 2 días ahí, o sea, un trato amable y no sé qué. Entonces ahí empezó todo y hasta ahora lo vivimos así. Entonces, vuelvo a repetir, por su trascendencia, la batalla de Junín, ahí es donde se inició la libertad, la independencia. Y por el hecho histórico que pasó el pueblo de Junín, hasta ahora no es revalorado, no es reconocido por todo lo que hizo el pueblo junino y sus alrededores, ¿no? Y toda la región andina central por las luchas de la independencia. Muy bien, maestro, interesantísimo es este tema, ¿no? Es apasionante. Este tema es interesante y apasionante, maestro. Sobre todo conocer la historia como es y no como la que muchas veces nos han querido vender o nos han vendido y que hemos comprado durante muchas generaciones, ¿no? Es importante conocerla. ¿Cómo nosotros podríamos empaparnos más? ¿Existen libros, textos que ustedes hayan ya producido, investigado, y dónde podemos conseguirlos? Bueno, por parte de mi hermano comprobar que se ha escrito varios libros. Nosotros conformamos una institución cultural de investigación denominada América Puntos, allá en la provincia de Junín,
lo cual hacemos cultura en todas sus manifestaciones. Y en un momento tiene más de 3 libros publicados referente todo a las luchas de la independencia. Uno de los libros interesantes es, por ejemplo, los inmortales del pueblo de Reyes de Junín, donde narra ahí toda la trayectoria, todas las situaciones que haya vivido el pueblo junino en las luchas por la independencia. Entonces, podían llamarme o podían escribirme a mi Facebook, ¿no? Con el mismo nombre Filemón Conner que estoy en Facebook, contactarme y así hacerle llegar lo que desean ahí, los textos, los libros que tenemos publicados, Jorge. Bien, perfecto, maestro. Nosotros nosotros vamos a seguir impulsando ¿Aló? esto. Sí, lo escuchamos, maestro, lo escuchamos. Sí. Le decía de que nosotros vamos a seguir impulsando esto y que lo vamos a invitar nuevamente para seguir conversando sobre esta batalla que nos ha quedado muy corto el tiempo. Le solicito, maestro, se despide usted de los amigos contraculturales y con el compromiso de una próxima conversa. Claro, que sí, Jorge, más que agradecerte por tu paciencia y por el interés, ¿no?, de este tema importantísimo, porque también el próximo año se está conmemorando el bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces, estamos ahí formando unos proyectos, en pintura, en libros, en lectura y otras cositas más, del cual sería interesante también conversar, ¿no? A la vez, vuelvo a repetir que el próximo año estamos conmemorando el bicentenario de la batalla de Junín, específicamente. Así es, yo le agradezco mucho, soy muy muy agradecido y ha sido un honor para mí conversar con usted y tenerlo ya un nuevo amigo contracultural, un historiador para el programa y para todos los huancalicanos y las personas que nos van a escuchar por las redes, porque esta entrevista se va a colgar en el Facebook de Contracultura. Muchísimas gracias, maestro Filemón. A usted, Jorge, el agradecimiento respectivo. Gracias. Gracias, personalmente. Gracias. Muy agradecido. Nos estamos escuchando.